Ahora vamos a mirar los métodos de Gauss-Legendre. Estos métodos también son llamados el método de coeficientes indeterminados. Y entonces voy a explicarles aquí sobre el PDF de los apuntes que yo les he compartido desde los videos anteriores. Voy a explicarlo y luego pasamos en MATLAB para hacer la programación y así resolver ejercicios, que es el objetivo de esta unidad. En nuestro caso, resolver integrales definidas, generalmente las que no podamos nosotros resolverlas de forma analítica. Entonces, ¿en qué consiste este método eh, que es llamado también método de coeficientes indeterminados? Entonces, vamos a integrar inicialmente cualquier función f de x, pero únicamente en el intervalo de -1 a 1. Y luego lo que hacemos es expandir hacia cualquier intervalo a, b. Entonces, tenemos ¿cómo vamos a hacer la aproximación? Entonces, la aproximación la vamos a hacer mediante polinomios de grado 2n más 1. Entonces, en este caso, noten que el n es la cantidad de elementos de la partición del intervalo -1, 1. Es decir, yo tomo de esta, entre -1 y 1, yo tomo una partición. Esa partición no siempre es homogénea, es decir, que no está a una distancia h, como los métodos de Newton-Cotes, que eran a una distancia fija h. Acá no, acá estos los vamos a encontrar a qué distancia van a estar, eso va a depender del método de coeficientes indeterminados. Entonces, digamos que, por ejemplo, inicialmente yo tengo 4 puntos, el x0, el x1, el x2 y el x3, entonces el n valdría 3. Por lo tanto, vamos a hacerlo con aproximación con polinomios de grado 7, sería en ese caso, ¿no? 2 por 3, 6, más 1, 7. Entonces, con polinomios de grado 7, vamos a hacer una aproximación de esta integral con la partición x0, x1, x2 y x3 del intervalo -1, 1. Y como el método se llama coeficientes indeterminados, vamos a identificar cuál es el valor de unos coeficientes, que en este caso serían c sub 0, c sub 1, c sub 2, c sub 3, para el caso particular que estoy colocando, cuando n vale 3, y de forma que se cumpla esto, que la integral de -1 hasta 1 de ese polinomio que he tomado, polinomio de grado 7 sería, en el caso cuando n vale 3, sea igual a la suma c sub 0 por el polinomio evaluado en x0, más c sub 1 por el polinomio evaluado en x1, más c sub 2 por el polinomio evaluado en x2, y hasta llegar a n, es decir, a c sub n por el polinomio evaluado en xn, que si tomamos el caso particular que estaba hablando, cuando n vale 3, me quedaría c sub 3 por el polinomio evaluado en x3. Es decir, si nosotros estamos utilizando un caso particular cuando n vale 3, entonces el polinomio de interpolación, perdón, de interpolación no, acá se llama simplemente el polinomio, es un polinomio de grado 2n más 1, es decir, 2 por 3, 6, 2 por 3 más 1, que depende de x, es decir, es un polinomio de grado 7, ¿no? Es decir, que tiene a sub 7 por x a la 7 más a sub 6 por x a la 6, etc. Ese polinomio, y así, entonces lo que vamos a hacer es la integral de -1 hasta 1 de p sub 7 de x, vamos a hacerla igual a c sub 0 por el polinomio evaluado en x0 más c sub 1 por el polinomio de grado 7 evaluado en x1
más c sub 2 por el polinomio de grado 7 evaluado en x2 y más c sub 3 por el polinomio de grado 7 evaluado en x3. ¿Mm? ¿Y qué es lo que queremos con esto? Que la integral de menos 1 hasta 1 de ese polinomio de grado 7 sea aproximadamente igual, lo más cercano posible, a la integral de menos 1 a 1 de cualquier función f de x. Es decir, que noten ustedes que el polinomio de grado 7 que yo voy a tomar no tiene que ser cualquier polinomio, tiene que ser un polinomio que se ajuste a cualquier función que yo vaya a integrar. ¿Mm? Entonces, vamos a continuar. Entonces lo que les acabo de decir, ¿no? Entonces así la integral de menos 1 hasta 1 de f de x va a ser aproximadamente igual a ese resultado. ¿Mm? Entonces, noten que acá lo que va a pasar es lo siguiente, que cuando f de x sea un polinomio de grado menor o igual a 2n más 1, que es el polinomio que estábamos tomando, pues no va a haber error, ¿no? El resultado va a ser exacto. Pero cuando f de x no es un polinomio de grado menor o igual a 2n más 1, pues entonces ahí vamos a tener es una aproximación del resultado. Para entrar en detalle del método, a los puntos x u y, es decir, x0, x1, x2, x3, xn, los vamos a llamar nodos, ¿no? Los voy a simbolizar esos nodos con la n mayúscula. ¿Mm? Y a los valores sub 0, C sub 1, C sub 2, C sub n se le llamará coeficientes, ¿no? Estos métodos de Gauss-Legendre se clasifican de acuerdo al número de nodos. Entonces, por ejemplo, para dos nodos, cuando yo necesito solo dos nodos, tendríamos que la integral, entonces vamos acá nuevamente. Entonces, para el caso de dos nodos, es decir, el caso n igual a 1, cuando tenemos dos nodos para n igual a 1, entonces vamos a tener que la integral de menos 1 hasta 1 de f de x se va a aproximar como un coeficiente c sub 0 por la función evaluada en x0 más un coeficiente c sub 1 por la función evaluada en x1. Aquí el objetivo está es en identificar cuánto valen los coeficientes y cuánto valen los nodos. Entonces ese sería nuestro objetivo. Recuerden, los de arriba se llaman coeficientes, los de abajo se llaman nodos y estos son coeficientes. Entonces ese es el ejercicio que vamos a trabajar. Entonces en este video vamos a hacer toda la parte matemática para identificar cuánto valen esos cuatro elementos, C sub 0, C sub 1, x0 y x1. Y luego ya nos vamos a referir simplemente a las referencias bibliográficas que tenemos para identificar qué pasa cuando el n lo aumentamos, ¿no? Entonces aquí quiero aclarar algo antes de continuar. Estoy tomando un n minúscula, o sea que para este caso n minúscula vale 1, pero n mayúscula me representa es la cantidad de nodos, en este caso n mayúscula sería 2. Entonces, n mayúscula voy a representarlo la cantidad de nodos. N minúscula es la que me va a determinar de qué grado es el polinomio. En el caso, cuando n es igual a 1, estoy tomando polinomios de grado 3, ¿no? De grado 2, n más 1. Es decir, con polinomios de grado 3 me voy a aproximar a esta función. Entonces, vamos a continuar. Ahora, entonces,
Tomemos el caso particular, como lo había dicho, de n igual a 1, que es n mayúscula igual 2. Entonces debemos estimar cuánto vale x0 y x1 en el intervalo de -1 a 1. ¿No? Y los dos coeficientes c sub 0 y c sub 1. Entonces vamos a reemplazar la función por el polinomio p sub 3 de x. Y eso será igual al p sub 3 evaluado en x0 y p sub 3 evaluado en x1. Para hallar x0, x1, c0 y c1, tomamos los siguientes casos. Entonces aquí para que me comprendan qué es lo que vamos a hacer. Entonces yo había dicho que este polinomio p sub 3 que tenemos aquí se debe ajustar de una manera a nivel general en para una función cualquiera f de x. Es que no es para una función en específico, es para cualquier función. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a tomar el conjunto que me genera todos los elementos, todos los polinomios posibles de grado 3. ¿Y quién es eso? Pues entonces, si nosotros recordamos, los polinomios de grado 3 con variable x me generan un espacio vectorial. Y todo espacio vectorial está a partir de una base. Entonces, ¿cuál es la base? La base de los polinomios de grado 3. Pues la base de los polinomios de grado 3 va a ser el coeficiente 1, que sería un polinomio de grado 0, x, que sería un polinomio de grado 1, x al cuadrado, polinomio de grado 2, y x al cubo, polinomio de grado 3. Estos 4 polinomios generan cualquier tipo de polinomio de grado 3. Por ejemplo, si a mí me dicen que genere este polinomio, 7x al cubo menos 5x cuadrado. Entonces, ¿cómo lo genero en cuanto a esta base? Si a este lo llamo el vector 1, vector 2, vector 3, vector 4. Entonces yo puedo decir que ese polinomio de grado 3 en variable x es una combinación lineal de c sub 1 por b1 más c sub 2 por b2 más c sub 3 por b3 más c sub 4 por b4. Es decir, que en este caso c sub 1 valdría 0 para que multiplicado con b1 que vale 1 me dé 0. Entonces sería 0 multiplicado por 1 más c sub 2 por b2, como es x, entonces tampoco tiene que tener x, entonces sería 0. 0 multiplicado por x más c sub 3 es el que tiene x cuadrado, entonces sería el coeficiente menos 5 por el vector x cuadrado, y más c sub 4, que valdría 7 en este caso, por el vector x al cubo. Y esto pues me genera el vector, el polinomio 7x al cubo menos 5x cuadrado. Entonces siempre esta base canónica, que es de los polinomios de grado 3 en variable x, me generan todos los polinomios de grado 3. Entonces, teniendo en cuenta ese hecho, esa definición de espacio vectorial, que forma un espacio vectorial, entonces es lo que vamos a definir nuestro conjunto, ¿no? Es decir, los coeficientes del método. En este caso vamos a calcular quiénes son los nodos y quiénes son los coeficientes en el intervalo de -1 hasta 1. Entonces tomo el primer polinomio que había dicho de la base canónica, que sería el 1. Entonces lo que hago es integrarlo de -1 hasta 1. Entonces miren, estoy reemplazando acá arriba p sub 3 de x. P sub 3 de x vale 1. Y entonces primero lo evalúo. ¿Cuánto me da? C sub 0 por el polinomio evaluado en x0. Pero como el polinomio es constante, en este caso vale 1, entonces aquí, a ver, permítanme, yo voy resaltando, como el polinomio vale 1, entonces evaluado en x0 me sigue dando
este valor 1. Y evaluado en x1 también me da el mismo valor 1. Entonces, por lo tanto, ¿qué voy a obtener? En el lado izquierdo tengo esta suma. C sub 0 por 1 C sub 0 más C sub 1 por 1 C sub 1. Es decir, C sub 0 más C sub 1, que es lo que tengo aquí. Y en el lado derecho resuelvo esta integral. Pues esta integral, si la resolvemos con ustedes, pues me quedaría la integral de 1 es x y la evalúo de menos 1 hasta 1. Y entonces esto me daría evaluado x en 1, 1, menos evaluado en menos 1, menos 1. Y 1 menos menos 1, esto es 2. Así, nosotros entonces encontramos el valor que tenemos aquí en el recuadro. C sub 0 más C sub 1 igual a 2. Sigo el mismo procedimiento ahora con P sub 1 de x igual a x. Entonces vamos a obtener esto. Miren. Entonces tenemos la función es, el polinomio es x. Entonces, por lo tanto, si x lo evalúo en x0, me da el mismo valor, x0. Si lo evalúo en x1, me da x1. Y entonces en el lado izquierdo tengo c sub 0 por x0 más c sub 1 por x1, que es lo que está aquí. Y en el lado derecho tengo que resolver esta integral. Si lo hacemos, si resuelvo la integral de menos 1 hasta 1 de x, pues esto es x a la 2 sobre 2 evaluado de menos 1 hasta 1. Cuando le evalúo en 1 me da un medio. Y le resto, cuando le evalúo en menos 1 también me da un medio. Por lo tanto el resultado me da 0, que es el resultado que tenemos acá. Sigo el mismo procedimiento con el siguiente vector, que es x cuadrado, ¿no? Estoy hablando de vector porque estos polinomios representan vectores del espacio vectorial de polinomios de grado 3. Entonces, si sigo el mismo procedimiento, miren que al evaluar en x0 me queda x0 al cuadrado, x1 al cuadrado, y eso sería la parte izquierda de la ecuación, y en el lado derecho realizo esa integral definida, la integral de menos 1 a 1 de x a la 2 de x, eso es 2 tercios, ustedes lo pueden comprobar. Asimismo, termino con el último polinomio, el de grado 3. En el de grado 3 noten que al tomar el intervalo desde menos 1 hasta 1, este polinomio de grado 3, como es un polinomio de grado impar, esta integral es 0. Entonces, me queda c sub 0 por x0 al cubo más c sub 1 por x1 al cubo igual a 0. ¿Qué me ha quedado? Si nosotros observamos, tenemos 4 variables que son x0, x1, c0, c1 y tenemos 4 ecuaciones. Esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera y la que teníamos acá es la cuarta. Entonces tengo un sistema no lineal de 4 ecuaciones con 4 variables. El ejercicio que vamos a hacer es resolver ese sistema de ecuaciones. Entonces al resolver el sistema de ecuaciones voy a obtener los valores de x0, x1, c0 y c1. Vamos a hacerlo. Rápidamente aquí les voy comentando cómo se hizo. De la ecuación número 2, podemos decir que c0, x0 es igual a menos c1, x1. De la ecuación número 4, c0, x0 al cubo es igual a menos c1 por x1 al cubo. Lo pueden revisar. A eso lo llamo la ecuación 5 y la ecuación 6, estos elementos que quedaron acá. Si nosotros dividimos la ecuación 6 entre la ecuación 5, entonces noten que se simplifica c0 y x0 al cubo entre x0 me da x0 al cuadrado. Y en el lado derecho se simplifica menos c sub 1 y me quedaría x1 al cuadrado. Aquí es un x1. A ver, voy a ir corrigiendo esto aquí. Aquí en este pedacito es un x1 al cuadrado. Pero nosotros necesitamos que x0 sea diferente a x1. ¿Por qué razón? Porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren. Tenemos aquí nuestro intervalo desde menos 1 hasta 1. ¿no? Nosotros tenemos el intervalo desde menos 1 hasta 1. Lo voy a tomar así. Este es el intervalo de menos 1 hasta 1. Y lo que quiero hacer es tomar dos nodos en ese intervalo. Entonces voy a tomar un nodo aquí, ya lo voy a llamar x0, y otro nodo acá,
x1. Pero yo necesito que esos nodos sean distintos, porque si fuesen iguales, no tendría dos nodos, sino tendría un solo nodo. Entonces, la restricción que tenemos en este caso para este sistema es que x0 debe ser diferente a x1. Y entonces, si x0 es diferente a x1, entonces, como no son iguales, entonces x0 tiene que ser igual a menos x1. ¿Por qué razón? Por lo siguiente. Miren, si nosotros tenemos aquí esto, entonces yo lo igualo a 0 y me queda x0 menos x1 al cuadrado igual a 0. Esto es una diferencia de cuadrados que tendría x0 menos x1 por x0 más x1. Y como estamos diciendo que x0 es distinto a x1, entonces por lo tanto esto no se cumple. x0 menos x1 que me dé 0. Lo que se debe cumplir es esto, que x0 más x1 sea 0. Y si de ahí despejan x0, les da igual a menos x1, que es la que he llamado ecuación número 7. Entonces, si reemplazamos ese valor de la ecuación número 7, x0 igual a menos x1, en la ecuación número 2, que tenemos acá arriba, entonces obtenemos c sub 0 por x0 más c sub 1 por el valor de x1, pero, c sub 0 por x0, pero x0 vale menos x1, entonces me queda menos c sub 0 x1, más c sub 1 x1 igual a 0, de donde puedo factorizar x1, y eso me da menos c sub 0 más c sub 1 igual a 0. Aquí tengo otra restricción, que x1 tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué razón? Porque si x1 fuese 0, entonces noten que al ser x1 igual a menos x0, me darían el mismo valor y estaría violando esta condición que colocamos acá, que es que x0 debe ser distinto a x1. Entonces, la otra restricción que tengo es de que x1 sea distinto de 0. Y si x1 es distinto de 0, pues ya no puede, este factor ya no puede ser 0. Entonces el que tiene que ser 0 es menos c0 más c1. Entonces menos c0 más c1 debe ser igual a 0. Y de donde nosotros podemos despejar c1 en términos de c0. Con eso entonces ya tenemos aquí la ecuación número 8. Esta ecuación 8 la vamos a reemplazar en la ecuación número 1 y con eso encontramos el valor de un coeficiente. Entonces, si ustedes reemplazan en la ecuación número 1, aquí la tenemos, la ecuación número 1, el valor de c sub 1 por c sub 0 les quedaría c sub 0 más c sub 1 que vale c sub 0 igual a 2. Entonces me queda 2 veces c sub 0 igual a 2, de donde c sub 0 vale 1. Y como en la ecuación 8 c sub 1 vale igual a c sub 0, entonces c sub 1 también vale 1. Ya encontramos los coeficientes. Los coeficientes valen 1. Ahora vamos a encontrar los nodos. Entonces, como ya tenemos los valores de los coeficientes, reemplazamos esos valores y reemplazamos también lo que habíamos encontrado acá en la ecuación número 7, que x0 vale menos x1. ¿En dónde voy a reemplazar todo eso? En la ecuación 3. Entonces aquí en la ecuación 3 reemplazo que c sub 0 vale 1, que x0 vale menos x1, es decir, me quedaría elevado al cuadrado, c sub 1 vale 1 y me queda con x1 al cuadrado. Entonces, ¿qué obtengo? Obtengo esto, x1 al cuadrado más x1 al cuadrado igual 2 tercios, de donde 2x1 al cuadrado es igual a 2 tercios y por lo tanto x1 es igual a 1 tercio. Por lo tanto, como x1 es mayor que 0, ahora aquí voy a dibujar de nuevo el intervalo que estoy tomando, de menos 1 hasta 1. Entonces noten que aquí en la mitad está el 0. Entonces yo lo que voy a hacer es tomar los dos nodos, el x0 lo voy a tomar negativo y el x1 lo voy a tomar
positivo. Entonces, por eso es la restricción que coloqué aquí. Que x1 mayor que 0. Entonces, como tengo que x1 es mayor que 0, aquí tendría dos valores. Raíz de un tercio y menos raíz de un tercio. Entonces tomo la positiva. x1 es raíz de un tercio, o lo mismo que decir 1 sobre la raíz de 3. Entonces ese número irracional será el nodo x1. Pero como nosotros arriba habíamos dicho que x0, en la ecuación número 7, habíamos dicho que x0 es igual a menos x1, o sea que tienen signos opuestos, el valor de x0 es menos 1 sobre raíz de 3. Y con esto entonces nosotros ya podemos definir cómo es la fórmula. La integral de menos 1 hasta 1 de una función f de x es aproximadamente igual. Recuerden que la fórmula era que la integral de menos 1 hasta 1 de f de x es aproximadamente igual a c sub 0 por la función evaluada en x0 más c sub 1 por la función evaluada en x1. Pero como c sub 0 vale 1 y c sub 1 vale 1, entonces me queda la función evaluada en x0 más la función evaluada en x1. Y como x0 vale menos 1 sobre raíz de 3 y x1 vale 1 sobre raíz de 3, entonces me está diciendo que la integral de menos 1 a 1 de f de x es simplemente la función evaluarla en menos 1 sobre raíz de 3 más la función evaluada en 1 sobre raíz de 3. Vamos a comprobar esto con una integral muy sencilla, con un ejemplo muy sencillo, para que ustedes vean cómo es la aproximación. Entonces vamos a tomar el siguiente ejemplo. Entonces, tomemos la integral de menos 1 hasta 1 de e a la x de x. Entonces, esa integral, pues si nosotros la resolvemos, es la misma evaluada de menos 1 hasta 1. Y esto pues nos daría e elevado a la 1, que sería e, menos e a la menos 1. Y este sería el valor exacto. Entonces, al hacerlo con una calculadora, obtenemos ese valor. Este valor que tenemos aquí, 2.3504238, ese es el valor exacto. Entonces, ahora sí vamos a estimar una aproximación a la integral de menos 1 a 1 de e a la x de x. Entonces, en nuestro caso, nosotros tenemos que f de x sería la función e a la x. Entonces, queremos encontrar la integral de menos 1 a 1, la integral de menos 1 a 1 de f de x de x. Y sabemos que eso es aproximadamente igual a la función evaluada en menos 1 sobre raíz de 3 más la función evaluada en 1 sobre raíz de 3. Eso es lo que acabamos de ver con el método de la cuadratura de Gauss, que es el caso cuando el número de nodos es 2. Entonces, vamos a hacer la aproximación. Entonces me quedaría que la integral de menos 1 a 1 de e a la x de x, entonces noten que no tengo que integrar nada, solamente tengo que reemplazar en la función e a la x. Entonces e a la x voy a reemplazar la x por el número irracional menos 1 sobre raíz de 3 y debo sumarle la misma función evaluada pero en el valor positivo. Y esa sería la aproximación. Entonces, si lo hacemos con una calculadora, pues nos queda 2.34269608. Entonces, noten que si comparamos con el valor exacto, tenemos ya un decimal correcto. La aproximación. Valor exacto 2.35. Aproximación 2.34. Tenemos un decimal correcto. Entonces, a pesar de que la aproximación pues no es que tenemos pues un solo decimal correcto, es decir, que el error es inferior a 0,5 por 10 a la menos 1,
Es un error pues todavía que lo consideramos grande, pero noten que únicamente lo que estoy haciendo es, no estoy haciendo ninguna operación más que reemplazar la función en dos puntos y sumar sus resultados. El un punto es menos 1 sobre raíz de 3 y el otro punto es 1 sobre raíz de 3. Entonces, para ver que las operaciones son muy sencillas, pues la aproximación es bastante buena, ¿no? Podemos decir que es bastante buena. Muy bien, aquí hay otro ejemplo, que es la integral que estábamos resolviendo con los métodos de Newton-Cotes, que era 3x cuadrado más 2x. Como es un polinomio inferior a grado 3, el resultado va a dar exacto. Podemos comprobarlo aquí. Miren que en este caso la función es 3x cuadrado más 2x. Si lo evalúo menos 1 sobre raíz de 3, me queda esto, me quedaría 1 menos 2 raíz de 3. Y si lo evalúo en 1 sobre raíz de 3, me queda 1 más 2 raíz de 3. Si yo resto estos resultados, el valor de esta integral me da 2. Y ustedes pueden comprobar pues que efectivamente esa integral les da 2, ¿no? Porque esto da x al cubo más x cuadrado, la integral, y si le evalúan entre menos 1 y 1, el resultado les da 2, que es el valor exacto. Como ejercicio, fue el que acabamos de hacer para e a la x, el que vamos a continuar. Ahora, lo que quiero hacer ahora es generalizar este método de la cuadratura de Gauss. Entonces voy a generalizarlo para una integral desde a hasta b. Entonces les voy a explicar qué es lo que quiero hacer. Entonces lo que se quiere hacer es lo siguiente. Nosotros ya sabemos cómo integrar una función entre menos 1 y 1. Entonces lo que quiero hacer ahora es generalizar la integración entre cualquier intervalo desde a hasta b. Entonces yo lo que quiero hacer es hacer una equipotencia, es decir, una relación de que al punto menos 1 le corresponda el punto a. A otro punto que hay entre menos 1 y 1 le corresponda un valor entre a y b. Al siguiente punto esto, y así sucesivamente. Entonces yo lo que quiero hacer es establecer una relación, en este caso vamos a establecer una relación lineal, de forma que a cada punto del intervalo entre menos 1 y 1 le corresponda un único punto en el intervalo desde a hasta b, haciendo coincidir los extremos, es decir, a menos 1 le corresponde el a y a 1 le corresponde el b. Pues para hacer esto, es muy sencillo y lo que hacemos es simplemente asumir que la relación es de forma lineal. Entonces, para eso vamos a hacer una sustitución. Vamos a utilizar el método de sustitución. Entonces voy a sustituir una función x que depende de otra variable, llamémosla t, u de t, de tal forma que la integral desde a hasta b de f de x se me transforme en la integral de f evaluado en x, que vale u de t, multiplicado por u', que sería el valor de dx, ¿no? U' de t por dt. Y los intervalos que estaba inicialmente desde a hasta b, ahora me queden de menos 1 a 1. Y con eso poder aplicar la cuadratura de Gauss. Pues la manera más sencilla, como lo dije, era una función lineal, es decir, que u de t sea mt más k, donde m es la pendiente y k es el término independiente. ¿Qué sabemos nosotros? Pues sabemos que la transformación es que del intervalo menos 1 a 1, que estaría aquí en el eje t, vamos a tomarlo un intervalo a, b cualquiera en el eje x. Por lo tanto, es la ecuación de la recta que pasa por la coordenada menos 1, a con 1, b. Y si nosotros encontramos la ecuación, encontrando la pendiente, que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que en este caso sería b menos a sobre 2, y el término independiente, que me daría b más a sobre 2, entonces obtenemos que la relación lineal es esta. B menos a medios por t más b más a medios. Y esa hace que se cumpla esta relación entre las dos integrales.
entonces, ¿qué nos queda? La sustitución es x igual a b menos a sobre 2 por t más e más b más a sobre 2. ¿Y de x quién sería? La derivada de esto, que es b menos a sobre 2 multiplicado por dt. Y así, la integral desde a hasta b de f de x se me convierte en la integral de menos 1 hasta 1 de la función evaluada en el x, pero el x es b menos a sobre 2 por t más b más a sobre 2 y multiplicado por dx, que es b menos a sobre 2 por dt. Noten que este b menos a sobre 2 es una constante, la puedo sacar de la integral. Y a esta función f evaluada en esta recta la voy a llamar una función g de t. Y así la integral desde hasta b de f de x es b menos a sobre 2 por la integral de menos 1 hasta 1 de la función g de t. ¿Y quién es la función g de t? G de t es simplemente la función f evaluada en b menos a sobre 2 por t más b más a sobre 2. Y esta sería entonces la aproximación. Como la función g ya está entre menos 1 y 1, le aplico la cuadratura de Gauss, que era la g evaluada en menos 1 sobre raíz de 3 más la g evaluada en 1 sobre raíz de 3. Y así podemos aproximar ahora ya cualquier integral f, integral de una función f en cualquier intervalo a, b. Entonces, miremos el ejemplo que lo habíamos trabajado en la cuadratura en los métodos de Newton-Cotes, que era la integral desde 1 hasta 3 de 3x cuadrado más 2x. Entonces, noten que esto me quedaría, la sustitución sería 3 menos 1 sobre 2, b menos a sobre 2 por t más b más a sobre 2, es decir, 2 sobre 2, 1, t más 4 sobre 2, 2, es decir, t más 2. Y por lo tanto, dx es de t. Entonces lo que hago es reemplazar. La integral de 1 hasta 3 es la integral de menos 1 hasta 1 de 3 por x al cuadrado, pero x vale t más 2 al cuadrado, más 2 por x que vale t más 2. Si nosotros simplificamos todo esto, me queda este polinomio, y este es el polinomio g de t que estaba hablando arriba. Y entonces, ¿cómo resuelvo esta integral? Pues es la integral de menos 1 hasta 1 es la función g de t evaluada en menos 1 sobre raíz de 3, que es lo que pueden observar aquí, más la misma función g de t evaluada en 1 sobre raíz de 3. Y si nosotros hacemos esta operatoria algebraica, el resultado nos da 34, que es el resultado que habíamos resuelto anteriormente. Ahora vamos a realizar un ejemplo más para que quede más claro.